Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de BDO. Hoy pues estaremos hablando sobre la eficiencia operativa en la industria farmacéutica. Mi nombre es Evelyn Folgar y pues yo estoy a cargo del área de mercadeo aquí en BDO en Guatemala. Y para ir avanzando, pues para platicarles un poquito acerca de nosotros, pues tenemos un video inicial. Entonces, como les mencionaba, pues para platicar un poquito acerca de nosotros, BDO, nuestra visión pues es el momento de liderar para BDO y eso lo hacemos a través de 3 R's, las cuales nosotros mencionamos que son relaciones, recursos y una respuesta ágil. En la parte pues de relaciones es realmente las relaciones que vamos a tener con nuestros clientes. Nos gusta tener un acercamiento bastante cerca, valga la redundancia, con ellos, escucharlos, poder conocer las necesidades que tienen y también pues los recursos que tenemos, los recursos tanto tecnológicos como el personal que vamos a contar dentro de la firma y la respuesta ágil. Nosotros pues en BDO tenemos una política de responder en lo más pues son 24 horas y van a tener esa respuesta y eso pues ayuda a que estas 3 R's nos lleven a esa visión de liderar para BDO. Y nuestra organización, como vimos en el video anterior, pues estamos en más de 164 países alrededor del mundo, son alrededor de 1,713 oficinas y somos alrededor de 95,000 colaboradores en todo el mundo. En el caso de Guatemala, nosotros contamos con una oficina, somos alrededor también de 100 colaboradores. Nosotros pues iniciamos operaciones en el año 1976 y a raíz de eso, pues ya en 1990 empezamos a formar parte de lo que es BDO. Y nosotros en BDO pues somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. ¿Y cómo hacemos esto? Pues uno, a través del servicio excepcional al cliente, por nuestra cultura de calidad, el liderazgo mediante la innovación, porque somos asesores del futuro y líderes en nuestros mercados. Y en cuanto a nuestros servicios, los tenemos divididos en 4 grandes rubros. Tenemos el área de auditoría, que ahí vemos toda la parte de auditoría externa, auditoría interna, en procesos previamente convenidos y de igual forma pues vemos toda la parte de implementación de la normativa contable internacional. Tenemos el área de BSO, que en BSO tenemos el área de outsourcing, que es la tercerización en sí de su negocio. Entonces ahí podemos ver toda la parte de contabilidad, la parte financiera también, toda la parte de gestión de personal, payroll, pues también lo vemos desde el área de BSO. Tenemos el área de consultoría, que ahí tenemos un equipo que pues tiene una expertise bastante amplia en lo que son empresas familiares, pero también vemos todo lo que es finanzas corporativas, el código de ética, tenemos también lo que es wellness corporativo. Y en el área de impuestos y legal, toda la parte de planificación tributaria, auditoría fiscal, precios de transferencia. En la parte legal, pues todo lo que es derecho migratorio, también lo que es la parte societaria en sí de las empresas, pues también lo podemos ver. Y ahora pues ya a entrar con nuestro tema, hoy vamos a tener una pequeña introducción sobre lo que es la eficiencia operativa en la industria farmacéutica y después pues va a estar acompañado por medio de un panel. Y el panel pues va a ser dirigido por Antonio Posadas, que es nuestro socio del área de consultoría. Él forma parte de BDO desde el año 2014 y es el responsable de brindar toda la parte de asesoría en empresas familiares en temas de gobernanza, gobierno de familia, estructura corporativa y finanzas corporativas. Antonio pues posee más de 30 años de experiencia en la mejora operativa, financiera y de procesos, así como también la evaluación de riesgos y control interno. Y nos está acompañando Raúl Colauti, que es director de consultoría en Adviserit de Argentina. Y Raúl, pues, desde el 2009 es el director de
de Adviserit Argentina, y es el responsable del diseño y la dirección de proyectos de tecnología, informática y consultoría de procesos organizacionales, toda la parte de madurez estratégica y operacional en diferentes industrias. Es participante activo de diversos cursos, seminarios, especializaciones y congresos relacionados a proyectos informáticos, metodologías internacionales, evaluación de tecnología, innovación y agilidad organizacional. Y de igual forma, hoy nos está acompañando William Escobar, que también es consultor en el área financiera, legal, fiscal, toda la parte laboral, proyectos de análisis de riesgo, situación financiera, cumplimiento, procesos y KPIs. Su experiencia es como director de áreas operativas en la planta de Veracruz y oficina de Polanco para Grupo Unifarm, director de mejora continua en Costa Rica para Corporación Multiinversiones. Se ha desempeñado como auditor interno corporativo de consultoría técnica para Consultec y asimismo en Química Osh, Sanofi Aventis Pharma como auditor interno. Entonces, ellos serían nuestro panel para hoy y ya pues los dejo en compañía de Antonio. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues la industria farmacéutica en Guatemala se ha consolidado como un sector muy fuerte en el sistema económico nacional. Algunas fuentes oficiales estiman que el crecimiento ha sido por arriba del 10% anual. Además que en los últimos 2 años ha sabido aprovechar su crecimiento y se ha visto beneficiado de todas las circunstancias. Tuvieron la oportunidad de crecer un 12% en las exportaciones hasta llegar a 288 millones según reportes oficiales. Y con ello se ha mostrado el incremento y la importancia que ha tenido el sector farmacéutico en la economía guatemalteca. Las principales tendencias que se observan en esta industria podemos mencionar el proceso de alianzas estratégicas entre los países productores de medicamentos y las empresas multinacionales dedicadas a la industria, y una mayor especialización del trabajo entre los productores de medicamentos, nuevos embalajes que extiendan la vida útil del producto, la relación que tiene que ver entre las diferentes disciplinas para obtener productos de mayor calidad y más diferenciados, el registro de propiedad intelectual considerando el conocimiento como un valor agregado y la utilización de la tecnología para el avance de la industria en el genoma humano. Y entre los desafíos más importantes que enfrenta esta industria podemos mencionar las nuevas enfermedades que se están presentando, los periodos de tiempo tan prolongados que se requiere para producir ciertos medicamentos, los altos costos que se enfrentan las empresas para poder producir y comercializar, las necesidades de implementar nueva tecnología y el nacimiento de nuevos competidores. Y para concluir, podríamos decir que la industria farmacéutica es un componente muy importante en la economía en general, dado que los productos que fabrica son de alto valor agregado. Por ello, para producirlos se requiere de altas inversiones en bienes de capital y recurso humano y conocimiento como el que vamos a obtener esta mañana. Para ello, ahora le voy a ceder la palabra a William Escobar, que nos va a estar acompañando en este panel y quien, como mencionaba Evelyn, cuenta con más de 15 años de experiencia de haber laborado de una u otra manera, estuvo ligado en la industria farmacéutica. William, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Tono, muchas gracias. Buenos días a todos. Tal vez ya Tono comentó un poco el crecimiento de la industria. Lo importante aquí es que ya desde hace varias décadas y el crecimiento de la industria farmacéutica es exponencial. El floreciente desarrollo que ha tenido esta industria mundial y por supuesto local ha sido acompañado de la modernización, crecimiento de las empresas tanto transnacionales como nacionales, por lo que este sector farmacéutico, como ya mencionaba Tono, es un importante motor de la economía de un país. Tradicionalmente la industria farmacéutica es una de las más automatizadas, esto generado por las elevadas exigencias de productividad y calidad de los productos, las estrictas normas de proceso y la competencia mundial hace que se invierta mucho en líneas, maquinaria y automatización, así como sistemas administrativos que permitan generar ese nivel de producción
En la parte que ha generado, y tal vez es un poquito todos los eventos que han generado que tanto la industria en general como la industria farmacéutica genere el cumplimiento tanto de las regulaciones país como a nivel mundial de aspectos como COSO, SOX, NIF. Estos procesos o entornos se han generado para dar un mayor nivel de compromiso a generar información para los accionistas. Esto genera el código de ética, el gobierno corporativo, control interno. ¿Por qué se ha generado esto en el ambiente? Es por las múltiples derrumbes económicos que han tenido las empresas a nivel mundial y que la Bolsa de Valores ha generado una serie de controles, procesos para estabilizar a las empresas y darle tranquilidad a los accionistas. Por supuesto, la industria, como ya mencionaba Tono, de alguna manera es una industria muy específica y muy controlada desde sus procesos de compra, entrada del material o materias primas a su fabricación, la parte de fabricación per se, todo el proceso de etiquetado y la parte de desinfección de equipos hasta el producto terminado. Todo ese proceso es muy estricto, con controles incluso de ISO, que más adelante se mencionarán, que permite tener productos de calidad y exigencias normativas a nivel país. Muchas gracias, William. Bienvenido entonces. Y ahora, a continuación, entonces les vamos a presentar a Raúl Colautti, que como mencionaba Evelyn, pues es el experto en el tema de eficiencia operativa y primero nos va a dar un bosquejo sobre lo que esto es y luego vamos a proceder a abrir el panel para que podamos tener preguntas, tanto que hemos preparado como que esperamos y los invitamos a que ustedes puedan hacernos en relación a los temas que Raúl nos va a orientar. Gracias, Raúl. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar participando de este seminario. Y si me lo permiten, quiero iniciar con 2 preguntas y 2 respuestas. La primera pregunta es en términos generales y está relacionada a lo que nos ha pasado en los últimos años. La pregunta sería si desde el 2019 hasta ahora algo ha cambiado en distintas formas de fabricación de productos, de prestación de servicios, ¿de acuerdo? La respuesta es sí, y la podemos dar de forma contundente, sobre todo a esta altura del año 2022, donde hemos ya finalizado el primer relevamiento en términos de cambios en las principales industrias, y particularmente con focalización en 2 industrias que han acelerado su propia transformación interna, ¿sí? La industria de los servicios financieros y la industria farmacéutica. Entonces, la respuesta es contundente, sí algo ha cambiado de manera mucho más rápida a los cambios habituales que se producen en este tipo de industrias, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta está relacionada a, específicamente en la industria farmacéutica, cómo esos cambios en la reducción de los tiempos, en la entrega de mayor nivel de calidad, en la reducción de tiempos de descubrimiento de nuevos productos, etcétera, cómo ha afectado a la parte básica del sostenimiento de esta industria, que es la gestión diaria, la gestión operativa, ¿de acuerdo? Entonces, en este webinar en particular, vamos a estar intercambiando conceptos generales que cuando ustedes los vayan recibiendo podrán interpretar que podrían ser claramente aplicados a otras industrias, pero específicamente lo que vamos a hacer hincapié aquí es en lo relacionado a la industria farmacéutica, en términos de preguntarnos, por ejemplo, si se ha incrementado el nivel de automatización y si los propios proveedores de esa automatización también deben aplicar eficiencia operativa. Si se ha logrado una verticalización en términos de mayor especialización en cada una de las partes, ¿sí? Ya estemos hablando de un laboratorio, de una entidad que produce, que tiene investigación
de una empresa que se dedique exclusivamente al empaquetado o la distribución de productos, etcétera, etcétera. Conocemos claramente la cantidad de estructuras que componen a la industria farmacéutica, y en sí mismo cada uno de esos sectores requiere un nivel de especialización y de eficiencia que ahora vamos a intentar comunicárselos para que juntos descubramos el potencial que tiene la aplicación de este concepto. En primer lugar, pongámonos de acuerdo en la definición de la eficiencia, ¿sí? Como ahí lo están viendo, es lograr un objetivo, ya sea inclusive hasta un objetivo personal. Aquí estamos hablando de los objetivos a nivel empresarial. Lograr alguno de esos objetivos con la menor cantidad de recursos, en el menor tiempo posible, y como si esto ya fuera un desafío menor, encima la eficiencia incluye otorgar el mayor nivel de calidad, ¿de acuerdo? Así que es como que tenemos un triángulo con esos tres vértices a los cuales debemos adaptarnos para poder decir que somos eficientes en el logro de un objetivo. Particularmente cuando trasladamos esa definición general a lo que nos interesa hoy, que es cómo mejoramos la gestión diaria de nuestra área, de la empresa, de manera transversal, ahí sí aplica un concepto llamado eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Y fíjense la definición, ¿sí? Se trata de que la gestión de la empresa haya logrado el mayor desempeño posible. Inicialmente puede ser medido por áreas operativas, el área legal, el área de sistemas y tecnología, el área administrativa, comercial, etc. ¿De acuerdo? Pero la suma de esas eficiencias claramente nos podrá llevar a medir la eficiencia operativa completa de la empresa. ¿Y por qué tendríamos ese objetivo? Básicamente porque en cuanto a que la gestión operativa es eficiente, se lograrán con menor esfuerzo definitivamente los objetivos estratégicos del negocio, ¿de acuerdo? Ahí está dada la base, la importancia de la eficiencia operativa. Bien, vayamos ahora a entender cuáles son los ejes principales para que podamos construir ese logro de la eficiencia operativa y cuáles son los ejes sobre los cuales inicialmente deberíamos diagnosticar, evaluar y luego accionar, ¿sí? En primer lugar, estas 4 temáticas que están viendo aquí podrían ser tomadas como una base de lanzamiento para el logro de la eficiencia operativa, ¿de acuerdo? En primer lugar, los recursos humanos, todos los colaboradores que en el día a día están llevando adelante la gestión de la empresa, ¿sí? Para poder evaluar el nivel actual de eficacia, ¿sí? De que las cosas se están haciendo, y posteriormente el nivel de eficiencia, ¿sí? Como lo veíamos en la lámina anterior, cabe preguntarse por lo menos lo que ahí estamos viendo, ¿sí? ¿Existe un nivel de conocimientos y experiencia adecuado para el desarrollo de cada una de las actividades? ¿Sí? Se conocen las expectativas que los propios colaboradores que hacen la gestión manifiestan a la empresa, ¿está bien? Y por último, si todos los roles y las funciones asociadas a los roles son aquellos que nos permitirían obtener la eficiencia. Entonces, voy a ir dando un breve resumen para cada una de estas 4 temáticas y posteriormente podremos intercambiar y ver cómo deriva en otras temáticas a evaluar, ¿sí? Partimos siempre desde el inicio de que la eficiencia operativa requiere inicialmente el entendimiento de la situación actual, ¿sí? Iniciamos por un área en particular, tomemos como ejemplo el área administrativa, y aquí cabe la aclaración que esto que vamos a estar viendo en los próximos minutos aplica a diferentes sectores que componen la industria farmacéutica. Ya se trate de una empresa específica en términos de laboratorio e investigación, que realice una cadena de suministros y distribución, ¿sí? Que se dedique exclusivamente a la producción, recibiendo materia prima y derivando hacia el empaquetamiento, o que haga solamente la comercialización de productos. O sea, estos conceptos aplican a los diferentes sectores. Esto es importante resaltarlo porque un poco más adelante vamos a estar viendo los objetivos que podríamos definir para calzar esa eficiencia operativa.
y encontrarán ustedes que hay muchos puntos de contacto, independientemente si estamos hablando de una empresa que se dedica en forma exclusiva a la fabricación de productos medicinales, y dentro de eso podríamos mencionar si esos productos están derivados a un mercado humano, a un mercado animal, etcétera, etcétera, o también lo vamos a encontrar, ese puente de contacto en términos de eficiencia, hacia otra empresa que quizás esté muy alejada de esa parte, ¿de acuerdo? Que es, por ejemplo, la empresa que realiza la distribución, ¿sí? Ya sea a farmacias o directamente a clientes finales. Entonces, en términos de recursos humanos, es claro que por ahí se inicia el diagnóstico, ¿sí? Lo que sí nos acompaña en esta industria en particular, y aquí es muy importante reafirmar lo que se ha comentado al principio, ¿sí? ¿Cuáles son las tendencias de la industria farmacéutica? Bueno, notamos, hemos estudiado casos en algunos países de Latinoamérica, y lo que está muy claro es que se ha reducido el tiempo de la necesidad de implementar las nuevas tecnologías en esta industria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que antes tenía un margen de tiempo mayor para evaluar una tecnología que pueda colaborar con la empresa y ponerse firme frente a la competencia, esos tiempos han cambiado a partir de la última crisis que hemos vivido y aún estamos viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, notamos una diferencia en la necesidad y en la adopción de nuevas tecnologías desde el primer semestre del 2019 a este primer semestre del 2022, ¿de acuerdo? Los requerimientos tecnológicos son mayores y no solamente son específicos para lo que requiere la industria farmacéutica, ¿sí? En el caso de un laboratorio, obviamente, tecnología focalizada en esa temática, sino también en la tecnología que denominamos complementaria al centro del negocio, como podría ser los acuerdos y toda la estructura de tecnología informática requerida para la distribución de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, breve repaso. En primer lugar, los recursos humanos claramente cada vez más calificados, claramente cada vez más verticalizados, ¿sí? Con menor cantidad de funciones, pero con muchísimo nivel de conocimiento para lograr una agilidad en las respuestas que debe brindar al resto de las áreas. La tecnología que ha invadido y ha reducido los tiempos de adopción. En tercer lugar, podríamos mencionar como la temática básica de la eficiencia operativa la parte de la gestión, ¿sí? Entonces, a los modelos que hoy están aplicando, y en muchas empresas se gestiona inclusive sin un modelo, sin una estructura de trabajo por proyectos o por procesos, inclusive en la gestión diaria, claramente habría que identificar las posibilidades que podríamos tener en tiempos de reducción de tiempos, integración entre las áreas operativas, optimización de los flujos documentales, y así podría mencionar un montón de ejes que se derivan de esta temática de la gestión, ¿sí? Y por último, el concepto de gobierno. Esta industria en particular, otras industrias también lo tienen, pero particularmente con el nivel de riesgo que asume la fabricación de productos medicinales, claramente hay condiciones de gobierno de la propia gestión de la empresa que están reguladas. William nos ha mencionado algunas de las principales mejores prácticas que aplican, son varias, pero en realidad, dependiendo la estructura de la normativa que tiene disponible el gobierno, el Estado, para controlar el desarrollo de las actividades de estas empresas, son varias y claramente el cumplimiento es al 100%. Entonces, cuando hablamos de la temática de gobierno, el logro de una eficiencia operativa en ese concepto claramente está en los controles, los monitoreos permanentes que deberíamos estar aplicando para no dejar ninguna puerta abierta en términos de incumplimiento de esa normativa, ¿de acuerdo? Bueno, aquí están los 4 principales ejes. Siempre menciono que obviamente no son los únicos, pero que de ellos se derivan otros que tendremos que trabajar para lograr esa eficiencia operativa. Continuamos ahora con la estrategia para lograrla, ¿sí? Cuando uno al principio menciona que ser eficiente implica claramente lograr un objetivo,
en el menor tiempo, con la menor cantidad de recursos utilizados y con el mayor nivel de calidad, claramente podría asustarse un poco en términos de lograr ese objetivo de mejora, ¿sí? Pero la realidad es que es bastante más simple lograr un estándar de eficiencia operativa de lo que inicialmente uno podría suponer, ¿sí? ¿Y por qué digo esto así simple y con esta seguridad? En nuestra historia particular, en nuestra experiencia, hemos descubierto que la eficiencia operativa es un concepto derivado de otros dos temas que también son estructurales. Primero, la madurez organizacional. La pregunta sería, ¿cuán madura está nuestra empresa o nuestra propia área para poder lograr los objetivos de negocio? ¿De acuerdo? Eso en relación a lo que llamamos el planeta de la madurez organizacional, que claramente puede ser medido y evaluado. Y el otro concepto está relacionado a algo que en los últimos años ha estado de moda en el mercado, que es la palabrita de la agilidad, ¿de acuerdo? La agilidad en términos organizacionales implica que es exitosa solamente cuando tiene un antecedente de seguridad operativa, y ahí es donde viene la mezcla con el concepto de eficiencia operativa, ¿de acuerdo? El resumen sería, podríamos lograr eficiencia operativa, y reitero que esto podemos enfocarlo en un área, ¿sí? Yo, por dar un ejemplo, siendo el gerente de administración, claramente podría desarrollar mi propio proyecto de eficiencia operativa en términos de, inicialmente, evaluar, diagnosticar la situación de la gestión diaria y posteriormente cómo es la integración de mi área con el resto de las áreas de la empresa. Ahí es donde el concepto de eficiencia operativa empieza a hacerse transversal, ¿de acuerdo? Respondamos la pregunta, ¿es posible lograrla? Sí, y en realidad en cualquier área que conforme a la empresa, y reitero, independientemente del sector al que pertenezca, sabiendo que en esta industria algunos tipos de sectores tienen mayor nivel de complejidad que otros. Por ejemplo, establecer una cadena logística para distribuir medicamentos, podríamos asignarle un valor de complejidad, pero hay otro valor mayor en lo que se refiere a los cuidados, los objetivos de negocio, cuando estamos en una empresa que produce medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la propia industria hay diferentes niveles de complejidad a resolver. La pregunta es, ¿en todos los sectores podría aplicar el áreas que componen a una empresa de esos diferentes sectores? La respuesta sigue siendo sí. ¿Por qué? En primer lugar, porque la eficiencia operativa, si bien es un concepto, claramente se puede demostrar en términos numéricos. Y doy un simple ejemplo. Si en mi área hay que confeccionar una factura y habitualmente estamos empleando, solamente por dar un ejemplo, 7 minutos, ¿sí? Si esos 7 minutos pudieran ser reducidos, automatizados, optimizados a 2 o 3 minutos, claramente estamos logrando un mayor nivel de eficiencia. Menciono un ejemplo menor como es la emisión de una factura, ¿sí? En un proceso administrativo. Pero por favor trasladen este ejemplo a cualquier otra parte de la operación en las cuales ustedes estén hoy desarrollando sus propias actividades, ¿sí? La reducción de tiempos es una de las bases de la eficiencia operativa, el incremento del nivel de la calidad también. Eso es lo que nos permite a nosotros como área y conjuntamente con todas las áreas, le permite a la empresa presentarse en el mercado con un diferenciador de calidad, ¿de acuerdo? Ganando terreno en esa competencia que tengo frente al mercado, ¿está bien? Ahora bien, ¿de qué manera esa eficiencia operativa se puede lograr? Por supuesto, identificando mejoras. Podríamos asegurarle, y esto es una estadística propia que tenemos, consideren que ya llevamos más de 13 años en el mercado con estos temas, consideren por un momento, por favor, que esta afirmación que yo voy a hacer tiene una base estadística, ¿de acuerdo? En un montón de proyectos que hemos desarrollado en toda América, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, si la pregunta es, ¿en un área en particular o en una empresa se pueden identificar oportunidades de mejora? La respuesta es sí. El porcentaje de mejora que se podría aplicar es justamente
lo que va a salir a la luz en cuanto se realice el diagnóstico adecuado y, por supuesto, la consecuencia, que es la evaluación de hasta dónde se puede proponer como proyecto, un proyecto de eficiencia operativa, ¿sí? Por último, esto que hoy les estamos contando como un concepto, tiene una base numérica, ¿de acuerdo? Los proyectos relacionados al logro de la eficiencia operativa tienen que tener una demostración práctica, y esa demostración es numérica, ¿está bien? Entonces, la identificación y la evaluación de los estados actuales nos permiten marcar esos objetivos y nos permiten también demostrar cómo se ha logrado esa eficiencia operativa, ¿sí? Ahora bien, esto que acabo de contarles está basado en modelos, está basado en la ejecución de mejores prácticas, en este caso en particular para los diferentes sectores de la industria farmacéutica, y de esta manera, en la confluencia de todos estos factores, nos permite llegar a esta conclusión, a esa afirmación, ¿de acuerdo? Bien, continuemos ahora con las condiciones para poder implementar un proyecto de eficiencia operativa, ¿sí? He mencionado hace unos minutos las diferentes complejidades dependiendo del sector al que pertenezca la empresa en la cual ustedes están gestionando, y a su vez bajando un nivel más dependiendo del área operativa a la que pertenezcan, ¿sí? Eso ya nos indica el modelo que hay que aplicar, ¿de acuerdo? Ahora bien, para lograr una implementación exitosa de algo que posteriormente podamos presentar como mejoras, como el logro de la eficiencia operativa, hay dos factores que tenemos que considerar. Primero, que un proyecto de estas características tiene que estar en el marco de una metodología justamente de un proyecto, definiendo claramente aquellos objetivos que de manera inicial evaluamos que puedan ser cumplidos. ¿Está bien? Obviamente, cuando uno habla de eficiencia operativa, considera que claramente me gustaría mucho salir al mercado, comprarla e implementarla, ¿sí? La solución mágica. Bueno, la primera noticia es que eso no existe, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación adecuada del tipo de eficiencia operativa que queremos lograr es el puntapié inicial para lograr un proyecto exitoso, ¿está bien? Es claro que la evaluación, como mencionaba al principio, del eje de los recursos humanos, de sus capacidades, su nivel de experiencia y la proactividad que quieran acoplar a este tipo de proyecto, definitivamente va a ser parte del éxito del proyecto, ¿sí? Ahora bien, concepto fundamental, el proyecto de eficiencia operativa, una vez que está limitado al área donde quiero aplicarlo, ¿sí? Entre paréntesis menciono que hay empresas que lo toman como una propia estrategia de negocio y definen un camino de lograr eficiencia operativa en toda la empresa simultáneamente. ¿Esto es posible? La respuesta es sí. Tenemos experiencia en proyectos de ese tipo, ¿de acuerdo? Donde transversalmente se ha mencionado como uno de los objetivos del negocio lograr la eficiencia operativa. Esos proyectos particularmente, cuando son de ejecución en cada área, en cada problemática, totalmente los objetivos a lograr, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo mantenerla? Una vez que hicimos el proyecto de eficiencia operativa, ya sea en un área o ya sea a nivel de toda la empresa, ¿cómo mantenerla a través del tiempo? Aquí estamos leyendo algunas de las consideraciones que debemos aplicar, ¿sí? Primero, definir al inicio del proyecto el sistema de monitoreo y control de esa eficiencia operativa, ¿sí? Siempre alineado a las normativas particulares, ya sean gubernamentales o específicas de la estructura de calidad que tiene la empresa, para que ese control, esos indicadores que nos van a permitir identificar si estamos manteniendo esa eficiencia operativa, se mantienen en el tiempo, ¿sí? Y después, estos proyectos habitualmente se manejan mediante la gestión de escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos en cuenta estos conceptos volcados muy rápidamente aquí, por supuesto, es el tiempo de un webinar lo que nos está marcando lo que poder transmitirles. Cada uno de estos conceptos que hemos hablado requieren un nivel mayor de profundidad,
¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta estas pautas, ¿sí? Y teniendo muy presente cuál es el factor crítico que nos va a llevar a poder implementar exitosamente un mayor nivel de eficiencia, más o menos nos da una idea como para que por lo menos ustedes se queden pensando de qué manera se podría iniciar un proyecto de estas características, ¿de acuerdo? Bien, por último, hay un concepto muy relacionado a estos proyectos. Recuerden, por favor, que la eficiencia operativa es como que tiene antecedentes en términos de la madurez organizacional y el concepto de agilidad, ¿está bien? Entonces, cuando en esos tres conceptos, la madurez, la agilidad y la eficiencia operativa, empiezan a interactuar en un proyecto, definitivamente todos los involucrados, ya sea de un área en particular o como comentaba, en un proyecto horizontal, toda la empresa, deben involucrarse de manera directa. Es un factor crítico de éxito, ¿sí? Eso lo hemos comprobado, que aquellos proyectos que han sido exitosos es porque se ha logrado la mayor participación posible de los recursos humanos adecuados, ¿de acuerdo? Aquellos que cuentan con el conocimiento y que tienen la proactividad para mejorar la propia gestión. Ahí están detallados, ¿está bien? Y aquí, en paralelo, estoy viendo las encuestas y veo que le han asignado como factor crítico al eje de los recursos humanos y a la gestión. Justamente están íntimamente relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, la correcta evaluación para poder definir si un proyecto de eficiencia operativa podría implementarse en mi área o en la empresa, claramente está basado en lo que mencionaba recién, ¿no? En las expectativas, los conocimientos, las experiencias de los recursos humanos. Y aquí están los tres pasos fundamentales, ¿sí? En primer lugar, diagnosticar adecuadamente. En nuestra experiencia contamos con modelos, inclusive con una herramienta de desarrollo propio, para que el diagnóstico sea totalmente eficiente. En poco tiempo poder determinar cuáles serían los objetivos de mejora para lograr esa eficiencia operativa en un área o en la empresa, ¿sí? El segundo es el compromiso en el acompañamiento del desarrollo del proyecto. Es un proyecto en el cual nosotros participamos como consultores, acompañamos, transmitiendo conocimientos y experiencias propias, ¿sí? Que claramente son transversales, pero la ejecución y el logro de la eficiencia es intrínseca a la propia área, a quienes han conformado el equipo de proyectos, ¿sí? Y por último, una vez que se logra, que es exitosa, la implementación de la eficiencia operativa, lo que queda es el día después. Entonces, durante la ejecución del proyecto, nos vamos preparando para las actividades que son obligatorias en términos de lograr que se mantenga en el tiempo y que se incremente. Siempre decimos que una vez que un área logra eficiencia operativa, trabaja, entre comillas, como un virus, porque produce contagio, ¿de acuerdo? Porque lo que veníamos haciendo lo hacemos en menor tiempo, con mayor calidad, nos integramos mejor con las otras áreas, inclusive hacia afuera de la empresa, lo que se logra es mayor dinámica con los proveedores. Entonces, todos estos conceptos claramente producen contagio en otras áreas de la organización. Bueno, hasta aquí un muy brevísimo resumen del concepto de eficiencia operativa, pero por último transmitirles que es posible alcanzarla, ¿sí? Aunque suene ahora un poco complejo, con incertidumbre, le transmitimos claramente que es posible lograr esa eficiencia operativa. Muy bien. Bueno, hasta aquí ahora quedamos disponibles, por lo que entiendo, para las consultas. Gracias, gracias Raúl. Sí, exactamente, amigos, los invitamos a que por medio del chat nos puedan hacer las inquietudes que tienen sobre el tema, y si desean participar de viva voz pueden levantar su mano y Evelyn abrirá los micrófonos. Y para comenzar, Raúl, yo me quisiera referir a esto último que decías y sobre cuál la gente opinó, y es de las 4 temáticas mencionadas, a cuál se considera y le da más importancia. Y lo que me llamó la atención y que quisiera que me comentaras al respecto es por qué el gobierno sale tan bajo en relación de las 3 restantes. Sí, cómo no, Tono, con mucho gusto.
y voy a decir algo con el mayor de los respetos, pero lo voy a decir pensando en nosotros, en nuestro propio equipo de trabajo, porque somos latinoamericanos, ¿está bien? O sea, generamos mucha impronta inicial en el desarrollo del proyecto. El proyecto claramente es exitoso, o sea, la eficiencia operativa demuestra beneficios para el negocio, y esto se puede hacer de manera numérica, pero los problemas más graves los tenemos en el día después. Es como que las áreas, si no cuentan con un líder claro y con ímpetu en la ejecución del proyecto, el monitoreo y el control posterior es lo que dificulta el mantenimiento de esa mejora, ¿de acuerdo? Perfecto. Y tal vez dándole un poco de voz también a William al respecto sobre esta pregunta, William, ¿qué pensás en relación a esto? O sea, de las 4 perspectivas que marcó la encuesta, la que salió menos porcentaje es gobierno. En tu experiencia, digamos, el gobierno corporativo en las empresas, ¿qué tan involucrado va a estar para todos estos tipos de proyectos? En mi experiencia, el gobierno realmente es una cascada. Debería estar más involucrado porque de ellos es lo que permea hacia abajo a todas las partes relacionadas, y toda la estrategia que se ha definido en el gobierno es el que tiene que caer a todas las áreas involucradas. Por supuesto que creo que aquí lo están viendo un poco más hacia la parte de recursos humanos, porque es la parte un poquito más álgida del cambio, de la gestión del cambio que hay que hacer cuando se lleva a otro nivel o a cambios en la organización. Excelente. Y tal vez acá nos lleva a la pregunta siguiente, Raúl, porque toda nuestra audiencia pues sí conoce bastante bien lo que mencionaste, pero tal vez ¿cómo podemos identificar si estamos gestionando con eficiencia operativa? Si estamos partiendo de esta reunión y queremos regresar a nuestras ubicaciones, ¿cómo podemos saber? Cómo no, con gusto. Esta pregunta a todos nos ha llevado hace unos años bastante tiempo de desarrollo, por eso hemos derivado en una herramienta propia para poder realizar un diagnóstico adecuado. Pero las preguntas, sin contar con la herramienta, las preguntas básicas que podría hacerse los participantes es, ¿las actividades que estoy desarrollando podrían hacerse en menor tiempo? Esa es la primera pregunta. El tiempo es un factor clave de la eficiencia, ¿de acuerdo? La pregunta que continúa es el nivel de calidad. ¿Recibo muchos reclamos por la gestión que hago, o en la medida que yo entrego un servicio o un producto, está todo bien y jamás me han reclamado nada? Ese es el segundo factor, que es la calidad. Y por último, es que claramente si mis funciones en el rol que estoy desempeñando son las adecuadas para las expectativas de las otras áreas o del mercado o del propio objetivo estratégico de la empresa. Esas serían como las 3 preguntas iniciales, ¿de acuerdo? Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta de nuestro público. Según su experiencia en las implementaciones, ¿cuál ha sido el porcentaje de mejora en la eficiencia y en qué área? De acuerdo. Respondo con un caso práctico que hemos desarrollado aquí en Argentina para 2 áreas de uno de los laboratorios más grandes a nivel mundial. El porcentaje de mejora, una de las áreas estaba relacionada a la gestión con proveedores. Ahí se ha logrado un 35% de mejora en términos del propio conjunto de proveedores, ¿sí? En reducción de tiempos y sobre todo en la eficiencia de las entregas. Y la otra área era en términos de tecnología informática, donde la implementación rápida de nuevos componentes obviamente agilizó gran parte de la gestión administrativa, pero en promedio podríamos decir que tiene una base del 25% de porcentaje de mejora en cualquiera de las áreas que he mencionado. Esa es nuestra experiencia en estos proyectos, ¿de acuerdo? Y lo importante es que esto se puede medir, no es un concepto que uno lo dice, esto claramente se puede medir en términos numéricos. Totalmente. Y tal vez ahí, William, si nos puedes ayudar, cómo gestionar esos indicadores y cuáles sugerirías vos que nos pueden ayudar para instaurar un buen tablero de control. Con los KPIs que se definan según las áreas, por supuesto. Si es área de producción,
si es área de supply chain, para la entrega de los productos, su traslados, etcétera. Todas las áreas tienen puntos de medidor que pueden gestionarse y, como decía Raúl, de alguna manera, al hacer el análisis de los procesos y mejoras, uno puede ir midiendo si estos KPIs definidos anteriormente van mejorando o no, y es un tracking que hay que hacer mensualmente a los KPIs que se establezcan. De acuerdo. Normalmente cuando estamos en industria farmacéutica, generalmente hablamos de la implementación de las buenas prácticas y la auditoría que le está cayendo regularmente para mantenerse activa y permisible. Pero eso casi siempre lo vemos desde el punto de vista de la producción, de la operación, ¿verdad? Si nos fuéramos un poco más al back office, ¿qué recomendarías, William, que podríamos implementar para nivelar a nuestra organización? Lo básico y que es para el back office es la información financiera, que tiene que tener sus KPIs de entrega para toma de decisiones lo más oportuno posible. Por lo tanto, tiene que haber fechas de cierre, traslado de información, presentación de sus declaraciones fiscales para el cumplimiento fiscal. Tiene que haber básicamente sus fechas de cierre de su operación, producción, facturación, para que pueda tenerse la información financiera en tiempos realmente rápidos para la toma de decisiones que pueda tener el gobierno corporativo, los accionistas o la gerencia per se. Excelente. Y Raúl, digamos, si nosotros quisiéramos presentar esos beneficios cuando se propone realizar la gestión orientada a la eficiencia operativa, ¿cómo lo podríamos realizar? De acuerdo. Ahí trasladamos tantos años de experiencia, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos que hemos aplicado, obviamente específicos para cada industria, sumado a las herramientas, nos permiten dar el primer paso de manera muy dinámica, realizar un diagnóstico para poder identificar qué áreas de la organización podrían tomar rápidamente la eficiencia operativa, y la evaluación posterior que hacemos implica ya un plan de trabajo. Por supuesto, presentando el plan de trabajo para lograr esa eficiencia, después ya queda el involucramiento directo de la empresa, ¿de acuerdo? En ese sentido, Raúl, prevalecen los indicadores cuantitativos o cualitativos en la evaluación de la eficiencia operativa. Habría que considerarlos. Exactamente, es correcto. Y lo que nos indica el desarrollo de estos proyectos es que en realidad van bastante parejos. Algunos indicadores cuantitativos tienen mayor incremento en algunas áreas en particular, pero si no, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo requiere que se le aplique esa eficiencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Amigos, nuevamente los invitamos a que puedan hacer sus preguntas directamente por el chat, o si quieren hacerlo de viva voz, levantando su mano, y Evelyn les puede abrir el micrófono para que vayamos participando y se enriquezca esta plática. Me gustaría, William, si nos puedes ampliar un poco el tema de las normativas que debiéramos de cumplir. Mencionaste algunas al principio, pero ya más acotado a nuestro medio, digamos, ¿cuáles sugerirías vos que deberíamos de tener? Para la industria farmacéutica, los básicos son las regulaciones del Ministerio de Salud o los ministerios de salud en cada país. Básico, los aspectos fiscales, básicos también, que son muy generales, pero para la industria farmacéutica, la parte regulatoria de salud, que está amarrado mucho con la parte de ISO, la parte de cumplimientos de los procesos de producción básicos, y dependiendo el rol que esté jugando la industria, si es producción, como bien decía Raúl al inicio, si es producción, comercialización de la parte farmacéutica, cambia también según sea el área que esté trabajando. Si es bodegas de materias primas, tienen ciertas regulaciones, en el área de producción otras regulaciones, en el área de producto terminado otras regulaciones, y incluso cuando ya es traslado a las farmacias, todo ese traslado tiene sus regulaciones también desde el punto de vista de producción farmacéutica, ¿verdad? Okay. Independientemente que, como te decía, hay otras normativas internacionales que regulan la bolsa de valores para proteger a los accionistas, que
por ser parte de una industria con accionistas, sea en la bolsa de valores o no, tiene un amarre con estas normativas y regulaciones que ayudan a gestionar la operación. Excelente. Raúl, enfocado a cuando una empresa farmacéutica es nueva, digamos, que está comenzando sus operaciones, ¿cómo podemos implementar una revisión que nos permita evaluar la eficiencia de los procesos? Perfecto. En ese caso en particular es, diría, como la situación ideal, es como el paraíso para la eficiencia operativa, porque ahí estamos naciendo, ¿está bien? En un conjunto de procesos que nos va a permitir desarrollar el negocio de manera más eficiente. Claramente, Tono, no solamente están las mejores prácticas en cuanto a, para cada sector en particular de la industria y para cada área que compone. Sector me refiero a si es un laboratorio o una empresa de distribución, y a las áreas operativas, sistemas, legales, administración, claramente las mejores prácticas ya nos marcan el camino de cómo iniciar esos procesos, ¿sí? Lo que sí hacemos mucho hincapié en el nacimiento de una nueva empresa es en el sistema de monitoreo y control. O sea, implementamos muchos hitos de control para que una vez que se logra esa eficiencia, se mantenga en el tiempo. Hay una cuestión que me llamó la atención cuando estabas hablando, Raúl, porque vos decís que de visión deberíamos de poner que el modelo de negocio tenga esa eficiencia operativa. Solo para entender esa parte, digamos, si yo hoy estoy trabajando en mi estrategia, viendo la visión y poniendo la ruta a seguir, ahí lo metería y lo incluiría para que ya sea un proceso que vamos a tener. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Importa el tamaño, digamos, de la empresa para meternos a estos temas? No, en realidad no importa el tamaño. Como mencionaba en el ejemplo anterior, tenemos varios para comentar, pero hemos implementado eficiencia operativa en un laboratorio internacional, ¿está bien? En la sucursal de Argentina, digamos. Entonces, es independiente del tamaño y, por supuesto, es independiente del sector. Ahora, permitime un comentario, Tono. Mira, está muy relacionado esto que estamos conversando ahora a la importancia de hacer un buen diagnóstico para poder determinar cuáles son las expectativas que tenemos que tener de mejora. En eso nosotros trabajamos mucho y la realidad también, y esto que voy a comentar ahora es como un bonus track, porque es parte de los proyectos que nosotros desarrollamos, pero es lo siguiente. Nosotros, dependiendo del tipo de empresa, ya sea el tamaño y el sector al que pertenece, claramente estudiamos inmediatamente la competencia de esa geografía para poder determinar cómo vamos desde el inicio del proyecto tener un ojo en el proyecto y otro ojo en la competencia, porque el objetivo final a nivel de negocio es superar a la competencia, ¿está bien? Sí, excelente. Y digamos, William, según tu experiencia, ¿vos qué dirías? ¿Qué rol o desde qué área podemos liderar la orientación a la eficiencia operativa? Creo que la eficiencia operativa, insisto, viene desde la definición del gobierno corporativo sobre hacia dónde van, su visión, misión, y tienen que entrar ya a todas las áreas de la empresa. Esto genera como la visión que tiene COSO. El control interno es responsabilidad de todos. La mejora continua es responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces eso básicamente es la cascada y empezar a empoderar a todas las áreas para que mantengan esa mejora. Algunas veces decimos, este traje es para mí, este tacuche es para mí. En ese sentido, Raúl, ¿cómo podemos identificar si esto es para mí, si las condiciones están para que yo piense en poner eficiencia operativa, como vos bien lo decías, ya sea en mi área o de manera transversal en toda la organización? De acuerdo. Independientemente del rol que estemos desarrollando en la empresa, ya sea que yo sea un director, que sea un gerente de área, un supervisor o un líder de proyecto, claramente se hacen las mismas preguntas. Ahora, la respuesta que tenemos que brindarnos a nosotros mismos tiene que ser auténtica. Acá lo que siempre decimos es, no nos engañemos a nosotros mismos. Y las preguntas están relacionadas a si podemos reducir los tiempos de la operación. Consideren que reduciendo tiempos de desarrollo de la gestión, claramente estamos colaborando de manera directa a la rentabilidad del negocio.
Si estamos incrementando el nivel de calidad, claramente estamos en un piso superior a nuestra competencia. Entonces, hay varias preguntas claves que nos permiten identificar que realmente podríamos desarrollar un proyecto de este tipo. Y lo bueno es que son proyectos modulares. Se pueden iniciar en un área para, como mencioné hace un rato, después se conviertan, entre comillas, en un virus, para que las otras áreas también quieran contagiarse, ¿de acuerdo? No es una palabra muy feliz hoy hablar de virus, pero bueno, más o menos. ¿Está bien? Pero nos quedó claro el ejemplo porque sabemos que es capaz de hacer eso. Y voy a regresar un poquito a la respuesta que diste anteriormente por algo que nos están repreguntando y sería respecto a la competencia, si existe alguna base de datos que nos sirva de comparación, ya sea para Guatemala en el caso específico o en general de la industria, que también nos puede ayudar muchísimo ese benchmarking, ¿no? De acuerdo. A nivel global, a nivel general, internacional, claramente hay la posibilidad de comparar, ¿sí?, a cómo estamos desarrollando la gestión. Lo único, aquí estoy viendo el chat y le respondo específicamente al estimado Nelson, pero hago la respuesta para todos, ¿sí? Pero, estimado Nelson, contamos con información particular que utilizamos en el desarrollo de los proyectos. No me lleven a que siga ampliando esto porque definitivamente es parte de nuestro negocio, ¿de acuerdo? Excelente, perfecto. Y William, vos dirías de que hay una modalidad de implementación y de acuerdo a tu experiencia que pueda ser conveniente en lograr en este tipo de proyectos. Claro, siempre hay una oportunidad de mejora en los procesos, evidentemente, pero básicamente hay que trabajar con la parte de recursos humanos para la gestión del cambio, hacia dónde se tiene que llevar al personal. Básicamente, y otra cosa muy importante es en el análisis que se hace, y Raúl compartimos eso, es que en el análisis de los reprocesos o las mejoras, hay mejoras que no son tan costosas, son simples. No hay que llevar tanto sistema y hacer grandes diseños de sistemas, sino a veces son informaciones o procesos, cambios muy simples. Tal vez un día podemos platicar, pero está el caso del lapicero espacial. Muy rápido, los americanos diseñaron un lapicero espacial para poder escribir en la parte de las naves, porque por la presión se les bajaba la tinta, y los rusos subieron con un lápiz. Entonces hay soluciones a muchas cosas muy rápidas, y en todos estos procesos hay que tener un poco de vista desde afuera para entender y qué puede oportunidad de mejora. Excelente. Raúl, ¿cómo juega, o sea, qué rol juega la eficiencia operativa en la cadena de valor? Bueno, Tono, agradezco mucho esa pregunta porque en realidad yo había olvidado de mencionarlo. Como parte del diagnóstico inicial, justamente lo que medimos en estos proyectos es la actualidad de la cadena de valor. La cadena de valor obviamente está conformada, para dar un ejemplo, en donde cada uno de los eslabones es un área operativo y en conjunto representa esa cadena a qué valor otorga la empresa para sí misma y la empresa hacia el mercado. Entonces, son dos instancias. La respuesta es, por supuesto, que lleva a incrementar esa cadena de valor, y las dos instancias son, al inicio del proyecto se mide, hay un modelo que mide esa cadena de valor, que en algunos casos, también hay que estar preparado para esto, se puede identificar que la cadena de valor no es tanto como creíamos, sino que es un poco menos, ¿está bien? Y la segunda instancia es cuáles son las actividades a desarrollar para que esa cadena de valor se incremente a través del tiempo, ¿sí? Pero es un concepto muy importante y se mide en la etapa de diagnóstico. Hay una pregunta aquí que me llega que dice, ¿solamente se evalúan esas 4 temáticas que mencionaste en relación a recursos humanos, IT, gestión o gobierno, o hay algo más que debiéramos de considerar? Las que se derivan de esos 4 ejes básicos son particulares para cada sector. Aquí simplemente por una cuestión de tiempo no he podido explayarme, pero claramente son varias más, pero ya están enfocados en ese segundo nivel, así es un laboratorio, si es una empresa de comercialización, etcétera, ¿de acuerdo? Excelente.
Vamos a ver, William, en el tema del control interno y que sería algo importantísimo en todo esto de la eficiencia, ¿vos crees que es responsabilidad solo específicamente de una área? No, Tono, como conversaba y comentábamos anteriormente, todas las metodologías han venido a aterrizar y por los procesos fraudulentos en las industrias grandes a nivel mundial, realmente COSO define como el control interno como responsabilidad de todos, de todas las áreas y no de un departamento en específico que tendría que ser el responsable. El responsable realmente recae en cada una de las áreas, sus procesos y sus responsabilidades. Excelente. Y tal vez una pregunta que le surge a muchas personas, Raúl, es que ¿cuánto tiempo lleva alcanzar la eficiencia operativa? Y si hay un tope, digamos, o va a ser un estado de evolución en el que constantemente vamos a estar en revisión. De acuerdo. Sí, por supuesto, el lograr un buen nivel de eficiencia operativa depende mucho del tipo de sector al que pertenezca la empresa y el área en particular de la que estamos gestionando, ¿sí? Pero tenemos rangos estudiados y realmente los tiempos para lograr esa eficiencia operativa son mucho menores a los que uno podría presuponer, ¿sí? Porque cuando uno habla de esos 4 ejes temáticos, la gestión, el gobierno, la tecnología y los recursos humanos, es como que inicialmente se abre un gran mundo, pero los modelos nos permiten atacarlos de manera vertical, entonces el logro de la eficiencia operativa se va dando paso a paso. O sea, es sorprendente cómo en cada uno de esos ejes se empiezan a notar mejoras que por supuesto se integran a las mejoras de los otros ejes. Así que los tiempos habituales son una semana, dependiendo obviamente la envergadura de la empresa, entre una semana y 2 semanas para hacer un diagnóstico y una evaluación adecuada, entregando como producto final el plan de trabajo. Y a partir de ahí se hace el análisis de la disponibilidad de la empresa, los objetivos de eficiencia que quiera montar en el proyecto, etcétera, etcétera. Excelente, Raúl y William, ha sido muy enriquecedor todo lo que nos han comentado y tal vez para que cerremos y concluyamos el evento, unas palabras que nos puedan brindar. Si querés, arrancamos, William. Muchas gracias, Tono. Gracias a todos los participantes. Insisto, la parte del crecimiento de la industria farmacéutica es exponencial realmente y genera mucha gestión del cambio en todas sus áreas, en todos sus niveles, por la necesidad o el tipo de producto que esto genera. Realmente es un factor importante que, por supuesto, puede ser migrado a cualquier industria, pero la farmacéutica, por su generosidad hacia el elemento humano, genera precisamente esa parte de insistencia en mejorar sus procesos, la calidad de sus procesos, lo cual nos da un reflejo que podemos implementar en otras industrias, por supuesto que sí, y lograr mejor eficiencia operacional. Excelente. Gracias, William. Raúl, si nos podés brindar unas palabras finales también. Cómo no, con mucho gusto, de manera muy resumida, claramente tener presente que hemos podido medir una aceleración en términos de qué eso implica en la industria farmacéutica, mayor automatización, mayor nivel de especialización, o sea, mercados más verticales, ¿sí? El incremento de la calidad, algo que reclama el mercado, ¿sí? Sobre todo por las últimas experiencias, y un factor crítico, que es la adopción en menor tiempo de más tecnología. Y todo eso que acabo de mencionar debería tener una buena base en la gestión operativa. Obviamente eso incluye al concepto que hemos estado hoy compartiendo, que es la eficiencia operativa, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Raúl. Y nuevamente, entonces, gracias a nuestros panelistas que nos han contado toda esta experiencia de vida a través de sus mensajes. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por participar. Fue para la industria farmacéutica en confianza, entre amigos, como dice, y creemos que fue de muy valioso para que fuera puntualmente a los temas que se acotan para ustedes.
Los esperamos nuevamente en nuestros siguientes programas y que pasen un buen día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buen día.